Aquí comienza Hasta el Hueso, las artes ciudadanas. Bueno, esto es Hasta el Hueso. Juanpa, yo calculo, si no me falla el cronómetro, el metro, la balanza, la báscula, que este es el 8º episodio en Debates Medellín. Entender cuál es la trifulca, cuál es el berenjenal, cuál es el problema, cuál es el mierdero, sí. político que armaron los políticos, que es una palabra bonita la de político y se volvió un insulto. Pues nadie quiere ser un político, pues porque viene de lo público, de la polis, pero muy negociantes y lo siento, pero es que entonces, aquí en Tras Escena hacemos también cosas de clown y casi me caigo. Sí, porque ese chiste que es difícil contarlo en la radio. Total. ¿Y qué dice nuestro alcalde de la imaginación? Escuchamos a Chamán Mori. Los voy a poner a estudiar, secretario Martín y parcera Schwarzenegger, señor Calle. A ver, empecemos con mi secretario de la utopía, erudito señor. Dígame qué partido es más democrático y tiene más rendición de cuentas. A ver si de pronto ¿cuándo es que es? El siguiente comicio electoral, eso es domingo 13 de marzo. A ver si empezamos a votar más por partidos que por Photoshop y caudillos. Parcera Saxi, expláyese pues, pero estudie también un poquito. Dígame, ¿quiénes son la cabeza de lista al Senado de los principales 4 o 5 partidos? Para que no nos quedemos hablando de lo mismo. Y te vi mal con Mabel Lara porque eso es fortalecer los hermanos. ¡Qué galán! ¡Qué cuento! La gente para que se presta para darle poder a un montón de bobos siempre. Hello, mis amores, mis corazones, ya casi llegan las elecciones, domingo 13 de marzo. Ay, qué rico, las elecciones de este país, qué desgracia, con los mismos de siempre. Muy poquitos pues son los que pueden sacar la cara en este país y que uno diga pues que tiene un poquito de ilusión o de esperanza que algo va a cambiar. Qué tristeza tan grande. Oíste, Chamán Moris, que mandándome pues a estudiar, como así, si todo lo que yo digo es estudiado, oiga, usted puede ser el alcalde todo mi amor, pero yo estudio y usualmente la gente que acompaña a los alcaldes estudia más que los alcaldes. Bueno, eso dicen. ¿Que quiénes son las listas? Pues las cabezas de las listas al Senado y que todo eso de los principales partidos. Yo no sé si es que existen partidos en este país, pues. En este país donde ya todo se confunde con todo y donde todo es una mistura, como de esas sopas de mariscos donde se revuelven delfines con bagres y con yo no sé qué y con yo no sé qué. Yo no creo pues que los partidos, eso es una huevonada, pues perdóname la palabra, pero yo estoy licenciada para decir palabras acá. ¿Qué es esa bobada? Pero mira, dice que el partido conservador, Efraín José Cepeda Saravia, ese señor ha estado ahí por mucho tiempo, es el número 1 del conservador. Pero nada más. El pacto histórico es de Gustavo Bolívar, que vive de show en show, así como sus novelitas de narcotraficantes, pues, y que sin tetas no hay paraíso. Ahora parece que sin él y sin el pacto histórico y sin Petro no hay paraíso. Deberían llamarse tetas, pues. El Partido Verde está ese señor que a mí me cae muy bien y que me parece que es un señor correcto y muy, muy importante que quedara, digo yo. Esa es mi opinión. Y como una puede dar opiniones, Humberto de la Calle Lombana, que me parece que es un hombre bien interesante. Y ahí siguen pues otros partidos, pues Cambio Radical, que ha estado ahí, el David Luna, ese que fue ministro de las TIC, creo yo pues que fue, no sé, ese, no sé, ni fu ni fa, pues no me parece pues que sea algo así como nada que ver. Me llama mucho la atención que está la Caterina Ibargüen, la atleta, bacana esa mujer, interesante, pero en el partido de la U
pues qué tristeza, pero bueno, ojalá que llegara y que pudiera hacer algo. Y después siguen pues el partido Mira de los evangélicos estos que quieren seguir mandando y remandando y volviendo a hacer nada y volviendo este país una iglesia. Esos, la Piraquive, esa Claudia Castellanos con ese marido que vendía ollas hace muchos años y de aprender a vender ollas en Bogotá pasó a vivir en Miami, a tener los apartamentos y las cosas pues que tiene, y creo que por ahí está queriendo pues que la hija se meta otra vez. Ellos siguen también con los delfines, no solo son los partidos tradicionales que me criticaste pues, Chamán Mori, que porque dije que Mabel Lara, pues sí, desgraciadamente Mabel Lara, que está en esa lista del nuevo liberalismo, que es cerrada, no me disgusta pues, y me parece que es, pero tenés razón pues en lo de los delfincitos estos, Galán pues, ay, pero no sé, yo creo que Mabel ahí hay otros que valen la pena. Luego pues están las de Estamos Listas, pues que esa señora Elizabeth Giraldo, yo no sé qué, Giraldo, pues yo no sé, esa ni fu ni fa, y la conocen como que en la casa. Y qué perezas de Estamos Listas, qué pena pues decirlo, yo siendo mujer y reivindicando los derechos de las mujeres, pero como que están agarradas del pelo y hay como 2 o 3 ahí que quieren pues imponer la mirada del macho, parece. Yo no sé, pero como que eso está feo, qué pesar. Pero esa está ahí, esa Elizabeth es que de número 1, y luego siguen pues partidos como el SOS, que yo no sé qué será, luego otro partido ahí de Salvación Nacional, que creo pues que están volviendo pues como a coger pues las banderas de Gómez Hurtado, que me parecía un buen tipo, porque yo sí creo pues que en todos lados hay buena gente. Entonces, bueno, hay que esperar a ver qué pasa. Y después sí que pues un montón. El liberalismo, ay, yo no sé el liberalismo, queridos, pues que no me oiga nadie. Pero qué desgracia con semejante cacique tan horroroso. Pues ese Gaviria. Ese César Gaviria. Dice que el número 1 del Partido Liberal, Lidio Arturo García, pues no sé, también yo no sé, como que no suenan de nada. El verde, que está Angélica Lozano, Angélica Lisset. Ay, a propósito, si vieras que mirando las listas, Jenny y Lucas, de los nombres, no, mijo. Yo creo que ahí tendríamos, pues, para divertirnos nosotras las Trumps buscando nombres, porque qué nombres, Ave María, nombres muy poco estéticos. Pero la Angélica Lisset, pues sí, es una mujer que ha hecho cosas, que ha estado pues como en la pelea, dándole duro pues a la corrupción, dicen y desdicen, pero yo creo que es una mujer que todavía tiene pues para dar y que se podría pues como apoyar, pero ay, el verde también como tan revuelto, y unos allí y otros allá. No, es que, ¿cuáles partidos, Chamán Mori? Decime pues cuáles partidos. Y ya pues empiezan, pues digo Angélica porque es como la 10, y en el famoso pues que lo dejé de últimos, Centro Democrático. Pues el muchachito otro delfincito, ese Miguel Uribe Turbay, el nietecito de Turbay, pero más de lo mismo, qué tristeza, qué horror. Y esas listas cerradas de ese pacto histórico, qué miedo. Uno quisiera pues gente como Cepeda, pero estando revueltos ahí con la nueva negra grande de Colombia, con Alex Flores, con una cantidad de gente maluca. ¿Por qué maluca? Pues para no decir otra cosa. No, qué tristeza. Revolver pues a una gente tan interesante pues ahí. No, pero bueno, así es la vida, y así parece que es esto. Pero eso es pues lo que hay. Estética, cero. Empezando pues porque la foto del Photoshop es muy miedosita, y además como que le tienen miedo pues como a volverse mayores, a mostrar las arruguitas, a ser como son, bueno, no sé, rapidito, no sé, ¿qué piensan? Critíquenme, jálenme el pelo, que lo tengo lindo, porque le compré la queratina a la EPA Colombia. Chao. Nuestro amado Martín Román, con Secretaría de la Utopía. Amado alcalde, siempre haciendo preguntas tan difíciles, pero la función de una Secretaría de la Utopía es esa: soñarnos otros mundos. Primero quiero decir que la estructura de un partido, la idea de un partido político, es un grupo de ciudadanos y ciudadanas que se unen
bajo una misma ideología y que buscan esencialmente la toma de escenarios del poder para poder incidir en las decisiones sobre la gestión pública y la gestión de la ciudad y del territorio, país, departamento. Por ley colombiana, porque en Colombia todo está reglamentado y para todo hay leyes, los partidos políticos deben tener escenarios deliberativos que permitan, bajo ejercicios de democracia interna, tomar las decisiones para favorecer o para dinamizar la vida de los partidos. Y es así como, por ley, cada partido tiene que, mínimo una vez al año, tener una asamblea, asamblea, muchos partidos lo llaman congreso, para la toma de decisiones. Pero la pregunta que quiero entender, o el punto que quiero entender de tu pregunta es si realmente esos espacios son democráticos. Y la experiencia que he visto, no. Tengo que decirlo que no, por dos razones. Una, no se aglutina el mayor número de personas, hay representaciones, o sea, primero se elige un grupo de personas que van a ir a esos congresos de asambleas y luego se hace la asamblea, no es... Entonces ahí hay un problema grave en la representatividad. Segundo, en Colombia funciona mucho el caudillismo político, entonces los partidos obedecen y la toma de decisiones internas obedecen más a lo que se plantea por el caudillo que a una decisión y a una deliberación. Entonces, mi amado alcalde, para responderte a tu pregunta, por lo que yo conozco, no conozco ningún partido que sea democrático y transparente a su interior. Y bueno, con la transparencia quiero decir algo, es que realmente sí hay un informe de gastos y un informe de ingresos y egresos, pero la verdad, muchas veces hay una serie de ingresos que nunca se tienen en cuenta y que realmente son los que mueven la política. Por ejemplo, lo que pasó con Ocharse en el asunto de la compra de votos y todo ese dinero en efectivo que hubo para comprar votos, pero en eso no aparecen los estados contables. Me gusta mucho la experiencia que se está tomando con el Partido de los Comunes en el sentido de deliberaciones internas que siempre se hacen en pleno, pero también nuevamente lo que uno ve a lo último es que las decisiones son tomadas por el comité central y son los que imponen la línea. Entonces, en conclusión, mi amado alcalde, la democracia en Colombia, la democracia de las mayorías, ahí hay una tiranía por las mayorías y nunca se tienen las minorías, nunca se pone y se visibiliza la voz de las minorías. Hasta el hueso son Jenny Duque, Juliana Betancourt, Titu y Lucas Jaramillo. Bueno, estamos con Omar de Jesús Restrepo, Correa, representante de la Cámara de Comunes por Antioquia, candidato al Senado. Sí, señor. De Comunes. De Puerto Berrío. De Puerto Berrío, Antioquia. ¿Cómo fue esa niñez en Puerto Berrío? ¿Mucho calor, mucho charco, mucha quebrada? Bueno, esa niñez en Puerto Berrío fue bastante compleja porque nosotros vivíamos en una finca cerca al municipio. Mis padres vendieron la finca con el propósito de darnos estudio. Nosotros éramos 6 hermanos, 2 mujeres, 4 hombres. Y él compró unas cantinas, compró unas casas en ese tiempo, porque él vendió la finca y el ganado y unas mulas. Y él se quebró porque él no manejaba mucho el mundo de los negocios. Ahí en el casco urbano, en el corregimiento. En el casco urbano. Ajá. Él se quebró y después retornó nuevamente al campo, ya no como finquero, dueño de fincas, sino como trabajador, como administrador de fincas. Eso hizo que nosotros también tuviéramos que retornar e interrumpir los estudios, casi todos, y llegamos a una vereda donde había un tío de nosotros que se llamaba, por mi madre, se llamaba Fabriciano Correa. Él tenía la finca,
El papá mío administraba otra finca de un amigo de él, y en esa vereda habían varios pequeños finqueros, y en esos días llegó un grupo paramilitar a Puerto Berrío que se llamaba el MAS. En la finca donde nosotros vivíamos, pues habían unos trabajadores, habían una gente que había llegado de otras regiones del país, de Yacopí, de Puerto Boyacá, habían llegado del Tolima. Era una región pues donde había gente de diferentes departamentos del país, y el MAS mató a un señor que se llamaba Jairo Mechas, desplazó al tío mío, a los padres míos de la finca, y en esa vereda que se llamaba Corralitos habíamos más o menos por ahí unos 8 o 10 jóvenes. Unos campesinos se desplazaron hacia el sur de Bolívar, otros retornaron a la cabecera municipal, y otros se fueron para Santander y otros para Medellín. Nosotros los más jóvenes nos vinculamos a la FARC, porque por ahí se movía la FARC, no se movían uniformados sino de civil. El campo colombiano siempre ha estado pues, atravesado por los conflictos. La mayor parte de los conflictos fuertes y duros y más sangrientos se han dado en la ruralidad. Pues ahí se han dado las masacres, los asesinatos, los desplazamientos. Los jóvenes siempre se han vinculado a este tipo de actores, porque de una u otra manera los jóvenes siempre han sido las personas más estigmatizadas, o cuando existen varios actores en un territorio, un actor siempre ve al joven, si no está vinculado o no hace parte de su estructura, lo ve como enemigo porque lo consideran un potencial enemigo. Entonces los paramilitares siempre veían a los jóvenes en esos territorios como personas que de una u otra manera estaban vinculadas a la guerrilla o al ELN o a las FARC. Esos jóvenes terminaban en la guerrilla por defenderse y defender la vida, y también por defender el territorio. Es decir, siempre era a los jóvenes donde estaba la mayor parte de la carga represiva. Y es que usted apenas tenía 16 años cuando tomó las armas. Sí, yo tenía 16 años, otros muchachos tenían 17, 18. Nosotros nos fuimos más o menos por ahí entre 8 y 10 muchachos en ese tiempo, y todos estamos entre los 16, 17, 15 y 20 años. Fue muy duro ese comienzo, esos primeros momentos en campamento. Sí, es duro porque pues, uno abandona la familia, eso es un rompimiento fuerte. Uno abandona el entorno, los amigos, todo ese tejido social que uno tiene. Pues los únicos que llevan o va uno conociendo en ese trasegar son los mismos que se vinculan con uno a la guerrilla, y los que ya uno comienza a conocer. Ya se rompe ese contacto con los amigos que uno tenía en la vereda, los amigos que uno tenía en la cabecera municipal, los familiares. Estoy hablando del año 1981, que no habían teléfonos, no había en la ruralidad, no había forma de uno escribir. A veces uno se encontraba por ahí con un amigo donde vivo, que yo vivo, tengo una familia por todo Río, me puede llevar esta cartica a fulano de tal, y uno le da la dirección y le llevaban la cartica al familiar de uno. No había respuesta, porque cuando el otro llegaba ya uno estaba en otra parte, éramos una guerrilla móvil. Entonces es muy difícil, y es difícil porque la insurgencia pues es un sacrificio muy fuerte. Usted tiene que vivir todos los días con la casa a las espaldas, con la comida a las espaldas. Usted lava la ropa, si la pudo secar en 2 o 3 horas la secó. Si no la pudo secar, entonces la tiene que empacar mojada, y donde llega volverla a secar y ponérsela muchas veces mojada, y dormir con la ropa mojada, porque en momentos difíciles uno no puede dormir sin ropa. Se moja, llega sin comer por la noche, lo llaman a uno, porque a todos ya los rancheros les toca hacer la comida, lo llaman a uno por ahí a las 12 de la noche a comerse la comida. Al otro día se tiene que levantar a las 5 de la mañana, es una disciplina muy fuerte, y así sucesivamente. Es difícil, es bastante difícil. Hubo una apuesta muy importante de usted por la paz, por la reconciliación. ¿Cómo fue
estar en La Habana. ¿Qué anécdota todavía falta por contar? ¿Se le viene a la cabeza después de tanto tiempo que se le ha apostado pues a este proceso? A las 7:30 iniciamos las negociaciones con el gobierno y los asesores teníamos una sala de crisis, digámoslo así, donde nos manteníamos ahí listos y cada vez que se rompían, entonces venían y nos consultaban, pues haciendo una especie de un organismo colegiado y se volvía otra vez a retomar. Ahí había una rutina muy, digámoslo así, muy pesada, porque nosotros vivíamos en un lugar que se llamaba El Laguito. Ahí no nos faltaba nada, pero de una u otra manera nosotros estábamos en un proceso de conversaciones que teníamos ciertas recomendaciones por el gobierno cubano, porque fuera de ese espacio nosotros no podíamos hacer ninguna actividad política. Éramos personas consideradas de alto riesgo y entonces cada vez que salíamos del Laguito teníamos que salir escoltados por las autoridades cubanas y volvíamos ahí, entonces eso a nosotros a la larga se nos estaba convirtiendo, era como una casa por cárcel, porque pues no vivíamos una vida normal. Y a nosotros después, yo estuve casi 2 años, más de 2 años, y a mí me relevaron o nos relevaron para que viniéramos a hacer pedagogía a los frentes. Yo llegué al 36 y bueno, ahí hubieron muchas dificultades porque la gente no creía, pues como la gente no creía en el gobierno, no creía en el Estado porque incumplían. Ya nosotros se nos habían incumplido los acuerdos de la Uribe, no fue posible avanzar en los del Caguán, entonces convencer a la mayor parte, ante todo a los mandos que eran los que tenían el gobierno, de los guerrilleros en los territorios, no nos fue fácil. De ahí aparece la necesidad de pasar por La Habana a la mayor parte de los comandantes de los frentes, casi todos fueron a La Habana, para que conocieran en detalle los alcances del acuerdo y la necesidad del mismo. ¿Y usted, devolviendo el tiempo, haría algo de diferente? Ustedes se dan de cuenta, el primer pulso que ellos hicieron fue cuando Iván Márquez llegó a Conejo, que el mismo gobierno rompió los acuerdos. Ese es un pulso del gobierno. Ya la mesa comenzó a debilitarse mucho. Después el otro pulso que fue por parte del gobierno que rompieron los acuerdos fue cuando hubo un copamiento a una patrulla del ejército en Buenos Aires, Cauca, que ese fue otro pulso y eso generaron crisis. También el otro pulso fue con la retención de un general aquí en el Chocó, pero la mesa, es decir, la mesa cada vez fue perdiendo en la medida que la ultraderecha en América Latina fue retomando los gobiernos. La mesa para nosotros comenzó a perder la fuerza que tenía que se había dado al comienzo de los diálogos. Después el otro pulso fuerte fue el quinto punto, que fue el de las víctimas, porque es decir, aquí los determinantes del conflicto siempre le han temido la verdad y ese punto fue bastante difícil, muy complejo para concretarlo. Ellos aspiraban a que única y exclusivamente nosotros respondiéramos frente a las víctimas, pero ellos pasar de agache y descargarle toda la responsabilidad de la crisis y de la violación de los derechos humanos y de delitos de lesa humanidad única y exclusivamente a las FARC y ellos pues no responder por ese tipo de acontecimientos. En todo este proceso tan largo, tan difícil, ¿cuál fue el cara a cara más duro que usted le tocó? De pronto con las bases suyas, con los muchachos, pues, o con una víctima, o con un contradictor, porque ahí también empieza uno como a atravesar las emociones de la política colombiana, el odio, el rencor, el miedo. Bueno, yo estuve en varias reuniones con las víctimas en La Habana, eso no fue fácil, siempre había mucho reclamo, tanto para nosotros como para el gobierno. En algunos territorios también la gente no entendía muy bien lo de los acuerdos y creían que nosotros podríamos sacar más de esos acuerdos y unos nos reclamaban porque pensaban que eso era una entrega y un arrodillamiento. Lo mismo pasaba con los compañeros nuestros, ellos no entendían la correlación de fuerzas que nosotros teníamos frente a la concreción de ese pacto político, digámoslo así, y esperaban mucho más, o sea, esperaban mucho más de lo que nosotros logramos pactar. Convencerlos a ellos de que ese proceso ya era irreversible,
No fue fácil, de una u otra manera la gente fue entendiendo la dinámica de las mismas negociaciones y después se dieron de cuenta que la mayor parte de la sociedad sí estaba exigiendo la necesidad de cerrar ese conflicto con nosotros. Nosotros cuando estábamos en La Habana nos vimos en la obligación de continuar adelante porque sabíamos que pararnos de la mesa ya nos era imposible. Lo mismo le pasó al gobierno, es decir, este fue un acuerdo que se logró gracias a la presión de la ciudadanía. Ya no fue como en el 2000, en el Caguán, que cualquiera se levantaba y no pasaba nada. Y hay más odio o menos odio que en los 80, porque como no había Twitter en esa época y no había redes sociales, uno como que a veces no sabe. No, el país sigue siendo polarizado. Aquí todavía algunos sectores alimentan el odio, porque con el odio también generan y levantan ánimos y movilizan. Pero sí hay mucha gente que ya es más racional y le apuesta a la reconciliación. Y ustedes se dieron de cuenta que gobiernos que habían apoyado la lucha armada en su momento y que inclusive llegaron al poder a través de la lucha armada, como Fidel, en los últimos años antes de él morirse y nosotros iniciar los diálogos, comenzó a plantearnos la necesidad de llegar a un acuerdo con el gobierno. Es decir, él nos cuestionó. Lo mismo Chávez lo dijo públicamente, no, ya ustedes negocien ese proceso con el gobierno, que la lucha armada en América Latina no tiene posibilidades. Nosotros comenzamos a darnos cuenta que este fue un conflicto que se prolongó y nosotros dijimos, ya esta sociedad no acompaña a la lucha armada ha venido perdiendo espacio, no solamente en Colombia, sino en el continente, porque ya muchos han llegado a través de las elecciones, y seguir insistiendo en un proyecto que no va a tener éxitos, pues es un sacrificio inútil. Y nos decidimos por negociar para evitarle más dolor a esta sociedad, porque nosotros nos pudiéramos haber seguido manteniendo ahí. Sí. Y podríamos durar 20 y 30 años más, porque esto no se resuelve a tiros, ni nosotros estábamos ya en capacidad de llegar al poder a través de la lucha armada, y también sabíamos que la contraparte no nos iba a derrotar, porque aquí hay unas condiciones pues muy particulares. Es una lucha armada rural, con un país con mucha selva, con mucha pobreza, con muchos problemas. Ahí se va a seguir vinculando la gente, pero decir que llegar al poder a través de la lucha armada ya no es posible. Y en términos filosóficos, ¿la lucha armada es una herramienta de negociación? Ahorita usted también nos plantea una parte histórica importante de autodefensa, ¿o también es la eliminación de alguien que es el problema de la sociedad? Nosotros nos planteamos a través de la lucha armada llegar al poder. Sí. Y nos planteamos llegar al poder generando pues una situación revolucionaria, una insurgencia en el país, lo que se llama una insurrección, donde el pueblo se levantara. Nosotros habíamos construido un partido político clandestino para eso. Nosotros les dijimos, bueno, este es un partido que comience a moverse al interior de los procesos sociales, políticos, vayan preparando ustedes las condiciones para cuando nosotros nos lancemos como aparato político-militar a una ofensiva, ustedes lo único que hacen es insurreccionarse y paralizar la economía del país a través de un paro o una huelga, y nosotros pues concentramos muchas fuerzas en determinados objetivos estratégicos. Esa era nuestra estrategia. Eso no fue posible, o sea, eso no cuajó, esas condiciones subjetivas no se dieron, porque la contraparte comenzó a generar toda una narrativa de deslegitimación de la lucha armada. ¿Y qué pasó con el pacto histórico? ¿Qué pasó con el pacto histórico? Lo que yo te venía diciendo, nosotros nos estigmatizaron tanto. Si ustedes miran los otros procesos a Pizarro, pues lo mataron, pero no lo estigmatizaron. Antes sí. Todo el mundo, cuando él llegó, esa era una novedad muy importante, ¿no? A él no le pasó lo que le pasó a Timo cuando le comenzaron a tirar piedras y huevos y a hostigarlo de esa manera. A Pizarro antes lo acogieron. Claro, lo mataron, porque habían fuerzas oscuras interesadas en
en asesinar los líderes, como siempre ha ocurrido en este país. A nosotros esa estigmatización tan fuerte y esa narrativa que la ultraderecha logró posicionar en el imaginario de esta sociedad, de que nosotros éramos los peor de Colombia, caló pues en algunos sectores de izquierda, que nos dijeron, vénganse para acá, ayudemos aquí a empujar estos procesos desde la lucha legal. Ustedes ya como aparato armado, como estructura, le están generando muchos problemas a la izquierda en Colombia. Nosotros entendimos esa realidad, pero cuando comenzamos a hacer política, todo eso que la ultraderecha posicionó, estos compañeros no nos apoyaron. Sí. Entonces nos tocó abrirnos, y nos ha tocado abrirnos nuestro propio espacio. Nosotros hubiéramos querido, por ejemplo, estar en el Patio Histórico. Nosotros hubiéramos querido haber tenido nuestra gente ahí y habernos movido en esta campaña con los 5 que tenemos para Cámara y 5 para Senado, por el acuerdo, y haber hecho una campaña no muy, digámoslo así, en la idea de no hacernos contar, y haber construido con los compañeros del Pacto Histórico como partido, la alianza, los acuerdos, todo lo que se dio ahí. ¿Y cómo va Petro? Pues Petro terminó, Petro va, pues uno lo ve como consolidado, es decir, él está consolidado. Aspiramos a que llegue en primera vuelta. No es fácil, porque una cosa es llenar las plazas, y muchos de los que están ahí en esas plazas después votan por nosotros, porque aquí hay una realidad que es el clientelismo político, que es la burocracia, que genera puestos, que llena barrigas también, y hay mucha gente pues que vos sabes que dependen de esos puestos políticos, y se ha ido alejando de la izquierda y acercando al establecimiento, con Roy, con Benedetti. Pues sí, porque él quiere, como también lo ha estado estigmatizando, de que él es castrochavista, o que es de los de Maduro, y que si llega al poder va a expropiar. Entonces él, para mandar un mensaje y acercarse a otros sectores, pues inclusive se ha venido acercando al liberalismo, que bueno, llegará al poder y podrá ser el presidente, pero la agenda ahí uno cree que se la ponen los liberales, porque los liberales tienen estructura. ¿Va bien este gobierno de Medellín? ¿Ustedes están a favor del gobierno en Medellín actual? Pues como todo gobierno, ahí se tiene que mover por reglas establecidas, que están instituidas y constituidas para unos sectores. Son gobiernos que de una u otra manera pues tienen también dificultades. Hay otros sectores con ganas de revocarlo. Nosotros en eso no coincidimos, aunque consideramos que eso es un derecho, que los ciudadanos pues planteen la revocatoria de otro. Pero sí vemos que hay pues cierto sesgo, cierto interés de sacarlo del escenario y de la gobernabilidad. Y bueno, pues por lo menos es un gobierno menos peor que Fico. Ajá. ¿Me entiendes? Menos peor que Fico. Si bien no resuelve los problemas, porque no debe ser fácil, debe tener también ahí al interior de sus equipos gente que tienen otros intereses. Han gobernado con los liberales, que ya que nosotros conocemos que eso hay corrupción por todas partes, pero por lo menos pues plantean tratar de resolver algunas problemáticas. Nosotros que proponemos que estos gobiernos deben de abrir más espacios participativos y que gobiernen con las organizaciones y con las comunidades, que eso sería lo ideal en un gobierno de estos, que se vende pues como un gobierno demócrata, pero todavía siguen siendo muy elitistas, digámoslo. Y para su proyecto político, o para su propuesta política, don Omar, ¿Medellín es importante o solo es oficina de operaciones, está concentrado más en los municipios? Para nosotros Medellín es muy importante, pues aquí es donde están y se expresan todas las problemáticas del departamento. Aquí está el poder político, aquí está el poder económico, aquí están la mayor parte de los ciudadanos que tienen muchas dificultades. Y para nosotros es una de las ciudades más importantes del país. Aquí están las mafias, que esa es una pelea que hay que dar para sacarlas del poder político también y el poder económico.
porque esto es un Estado capturado por mafias. Entiendo. Es una democracia capturada por mafias. Entonces, ese es un reto. No hay discusión que no se pueda dar. Ser bien cansona también es cuidar a la ciudad. Hay los riesgos de que las guerrillas se deterioran, se desconfiguran y se criminalizan, o eso hace parte de un discurso de la derecha. Esos riesgos pues se pueden dar, pero no se van a descomponer todos. Ahí se puede descomponer alguna gente, como nos pasó a nosotros. En nosotros se descompuso alguna gente, pero eran casos aislados. Eso no va a ocurrir, digámoslo así, que se descomponga toda la... Y si se descompone, pues ellos mismos se exterminan. Estás escuchando Hasta el Hueso, las artes ciudadanas. Don Omar, ya para ir terminando, ¿cuál es su propuesta? ¿Por qué votar por comunes en Antioquia o desde Medellín a Cámara, al Senado? Bueno, votar por comunes es votar por la paz. Nosotros somos los más comprometidos con este proceso, lo estamos defendiendo y estamos movilizando todos los sectores posibles para la implementación de los acuerdos. Votar por comunes es mandarle un mensaje a quienes están alzados en armas que este es el camino. Votar por comunes es votar por la vida, votar por comunes es votar por gente que ha estado comprometida en la lucha históricamente por resolver los problemas de los más desfavorecidos de Colombia. Votar por comunes es votar por el acceso a la tierra, la democratización de la misma, por la salud, es votar por una sociedad más justa. Tremenda vida la suya, ¿no? Dar todas esas vueltas y verse en un momento biográfico de tantos aprendizajes, de tantos cambios, ¿no? Sí, nos ha tocado romper muchos paradigmas y estar en diferentes entornos y Exacto. En diferentes espacios. Eso pues, ayuda al aprendizaje, pero también hay que tener mucha voluntad para uno irse ajustando a esas nuevas realidades. Muchas gracias, don Omar. A usted, compañero. Muy amable. Bueno, siempre la orden. Llega la columna vertebral, a ver si armamos este esqueleto. Hoy les quiero hablar del Congreso y de las próximas elecciones que llegan en Colombia. El Estado se encuentra dividido en 3 ramas, la legislativa, la judicial y la ejecutiva. Cada uno cumple una función especial y eso ayuda a que existan pesos y contrapesos y que ninguna rama se salga de los límites establecidos. Es así como en su esencia el presidente ejecuta y administra los recursos, el juez se dedica a impartir la justicia y el Congreso es el que crea las leyes y ejerce el control político. En pocos días iremos a las urnas para votar por el partido político de nuestra preferencia para el Congreso, si es lista cerrada o por el candidato que nos guste más en partidos con lista abierta. Y aquí mi columna: votar no es solo un derecho, es un deber ciudadano porque con él estamos buscando definir el rumbo de esta nación de la que hacemos parte. Pero votar no es ir y poner una X en un papel, es más que eso y viene mucho antes del 13 de marzo. Es el estudiar muy bien las propuestas tanto de partidos como de candidatos. Es preguntarse cuál es el lema de la campaña de ellos y si es acorde con lo que ustedes piensan que necesitamos en el país. Por ejemplo, mi lema para escoger candidato o partido a votar es mi ciudad, Medellín. El de ustedes puede ser el fútbol, el deporte, la niñez, patrimonio cultural, seguridad nacional, justicia, salud, etc. Necesitamos como sociedad que evaluemos, que pensemos qué vamos a hacer e incluso les propongo que conversen en familia. Es peligroso, sí. Muchos nos han dicho que en casa no se habla de política, religión o sexo, pero es en la familia y con los amigos más allegados donde uno puede escuchar y ser escuchado. Y al decir por qué te convence a alguien o algo, estás reafirmando un discurso y convenciéndote que ese es el mejor camino. También te ayuda a escuchar propuestas que otros tienen para saber si hay propuestas mejores y más novedosas. Ustedes tienen la vara del poder con su voto y esa vara deben protegerla. Voten sin miedo, así eso implique votar por el partido o candidato que ustedes saben por encuestas que no va a llegar.
Si ese es su candidato, voten por él o ella. No voten para poner contrapeso a alguien peor. Si todo el mundo votara por el que les parece mejor, hasta puede llevarnos una sorpresa y ganar el que nadie esperaba, pero el de las mejores cualidades. No dejen que su voto se lo decida a nadie. No voten porque el jefe de su empresa les impone un voto y una lista con familiares para que voten por él, por amenazas o por chantaje. Es más, voten sin hacer caso a esta columna ni a mí. Voten por el que ustedes quieran y recuerden, el voto es secreto y nadie tiene por qué saber. La ciudadanía es lo más importante en un Estado social de derecho, y no tanto el alcalde, congresista o juez. Y de ahí que no solo no nos podemos quedar con votar, y sí siempre hacer veeduría ciudadana con el fin de que se protejan nuestros recursos y que el funcionario elegido popularmente y los servidores que tienen a su mando estén haciéndolo bien. Estamos con Iván Marulanda, senador, una persona no solo con una trayectoria en lo público y en la toma de decisiones muy amplia, sino también una persona con una historia de vida interesante, que ha atravesado la historia de este país. Iván, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptar la invitación. Lucas, muy contento de estar aquí contigo, muchas gracias por la invitación, y me encanta estar en el hueso, hasta el hueso. Sí. Aquí estoy hasta el hueso, entonces estoy a tus órdenes. Muchas gracias. Bueno, yo quería empezar un poquito para la gente más joven. Nosotros queremos llegarle a adolescentes, a gente también a política con este programa, un poco con tu trayectoria, con tu historia, para reflejarte un poquito como en los jóvenes o en los adolescentes. ¿Cómo fue ese momento en tu generación de decir, bueno, necesitamos fundar un partido, empezar a ser parte de un partido o candidatizarnos a cosas? Lucas, esa historia empezó en la década de los 60, cuando estábamos en la universidad. Esa década de los 60 fue una década revolucionaria en Occidente. Fue la época de los Beatles, fue la época de la minifalda, del feminismo, de la liberación sexual, del hipismo, pero también fue la época de el levantamiento de fuerzas sociales, civiles muy importantes en los Estados Unidos, que dieron origen a las leyes de derechos civiles de las poblaciones. Estamos hablando de Martin Luther King. Claro. Sí. Y en Francia, el famoso mayo del 68, que derrumbó totalmente el régimen político francés para entrar en una nueva época. Digamos, fueron tiempos de ruptura de esa generación de los 60 con las generaciones anteriores, fundamentalmente en la relación de autoridad entre personas, entre generaciones, etc. Fue un tiempo de liberación de costumbres, de liberación cultural. Fueron los tiempos de grandes cambios en las expresiones culturales, artísticas, musicales, escultóricas, pictóricas, en fin. En América Latina, esa ola revolucionaria, Lucas, tomó una deriva desafortunadamente violenta. Los latinoamericanos somos violentos, y entonces se inundó de guerrillas América Latina, desde México hasta la Patagonia. Todas las guerrillas, pasando desde Cuba, mejor dicho, hasta la Patagonia. Y particularmente pues en Colombia tuvo desafortunadamente esa expresión. Hubo movilizaciones estudiantiles, yo estudiaba en la Universidad de Antioquia, movilizaciones estudiantiles, huelgas muy duras y muy largas y muy prolongadas, y un debate ideológico muy interesante, y un activismo intelectual, doctrinario, dialéctico, interesantísimo. Nosotros vivíamos prácticamente en sesión permanente de asambleas generales en el Paraninfo de la Universidad de Antioquia, y venían
estudiantes, líderes estudiantiles de otros lugares del país, de Bucaramanga, de Bogotá, de Cali, en fin. En esos tiempos estábamos en ese proceso, Luis Carlos Galán, Rodrigo Lara y yo, no nos conocimos en esa época, pero vivimos las mismas... Unas historias paralelas. Paralelas. Sí. Ese espíritu liberador. Había unas personas, pocas relativamente jóvenes de mi generación, que queríamos todos esos cambios y que estábamos en las manifestaciones y que estábamos en las huelgas y que estábamos en las asambleas, pero que no le apostábamos a la violencia, no le apostábamos al camino armado, porque nos parecía muy trágico, muy doloroso. Veníamos de vivir en la niñez y en la primera juventud la violencia liberal conservadora que fue bárbara, y sabíamos por nuestro propio testimonio, nuestra propia experiencia personal en los escenarios de esas violencias. Yo venía del antiguo Caldas, de Pereira, allá fue terrible esa violencia liberal conservadora. Traíamos como ese estigma de la sangre, de la brutalidad, de la barbarie y del terror por la destrucción del ser humano en una forma tan absurda. Entonces, digamos que queríamos apoyar todo ese proceso de cambio, todo ese ímpetu de cambio, toda esa inconformidad de esa generación de los 60, pero por la vía pacífica, democrática, desde la palabra, desde la inteligencia, desde el argumento, desde la organización, desde la movilización. Desafortunadamente, las mayorías estaban en la impaciencia de la lucha armada y se formaron las FARC, y se formó el ELN en esa década, y se formó el EPL, y se formó el Tintín Lam, y se formaron una cantidad de fuerzas insurgentes a donde fueron a dar muchos de los compañeros y las compañeras. Entonces, nosotros le apostamos, y repito, al camino democrático. Y a poco andar, salidos de la universidad, ya en la década de los 70, nos encontramos. Galán, Lara y mi persona. Galán tuvo sus primeros pinos en la política liberal siendo estudiante en la Javeriana en la década de los 60, de la que acabo de hablar. Él fundó con Daniel Samper una revista o un periódico liberal en la Universidad Javeriana, un periodiquito estudiantil. Ese periodiquito cayó en las manos de don Eduardo Santos, que había sido presidente de Colombia Liberal y era el dueño del Tiempo, el instrumento, digamos, o el centro de poder político, digamos, liberal. Era una época donde los periódicos tenían pues todo el poder. Todo el poder y sobre todo el Tiempo. Tenía un gran poder y el Espectador, pero el Tiempo tenía un gran poder y él era el dueño y era el director. Y cayó en sus manos y era un señor muy liberal, ese expresidente Eduardo Santos. Y entonces cayó en sus manos el periodiquito de estos jóvenes, de Galán y de Samper, de Daniel Samper y de Luis Carlos Galán, y los hizo llamar, que quería conocerlos, los invitó a su casa. Él tenía un carro antiguo, no sé qué carro era, pero era famoso el carro del expresidente Santos. Mandó por ellos unos muchachos aterrados, pues, que un expresidente quería hablar con ellos, los invitó a su casa y entonces les dijo que estaba muy admirado y muy emocionado del tema del periódico y los vinculó al periódico. Y ahí empezó, al tiempo, sí, claro. Y ahí empezó la carrera pública de los dos. Daniel Samper y Luis Carlos empezaron como periodistas en el Tiempo. Daniel siguió por décadas allí. Luis Carlos tenía una chispa ya política, ¿no? Él tenía no solamente una vena periodística que le gustaba y lo hacía muy bien y escribía muy bien, sino que tenía la chispa política. Y un paréntesis ahí muy valioso para los desapasionados de la política. Hermano de Ernesto Samper y papá de Daniel Samper Ospina. Sí, claro. que muchos de la generación a la que le queremos hablar lo verán como youtuber y bueno, y ahí se va tejiendo toda la historia. El papá es uno de los Danieles. Sí, exacto. Me refiero a él, que era
compañero de Luis Carlos Galán y grandes amigos. Sino para que la gente quede con la referencia de una vez. Sí, claro, es el papá de Daniel Samper Ospina. Y entonces Luis Carlos tenía su chispa política y el tiempo lo mandó como reportero a hacerle un reportaje al recién elegido presidente Misael Pastrana Borrego. Para el periódico resultó elegido el presidente Misael Pastrana Borrego en el año 70. Claro, liberal conservador, pleno Frente Nacional. Fue elegido presidente en una elección muy polémica porque hubo evidentemente un fraude muy grande. Él compitió con Rojas Pinilla y Rojas Pinilla, pues a la luz de todos los que presenciamos el escenario y el clima político de esas elecciones, tuvimos claro que el triunfador era Rojas, y después con los años un apagón, ¿no? Se supo que efectivamente había habido un fraude del que resultó el M-19 precisamente. Exactamente. Y como una protesta y como una reacción de indignación a ese fraude. Porque fue un 19 de abril. Exactamente. Y entonces Luis Carlos, don Eduardo Santos, o el doctor Eduardo Santos, le dijo, hágale un reportaje al expresidente Pastrana. Entonces Luis Carlos se fue a hacer el reportaje como periodista del Tiempo y como reportero, y le hizo el reportaje a Pastrana. Y Pastrana no lo conocía, lo conoció en ese reportaje y quedó, digamos, muy impresionado con Luis Carlos. Y cuando salió su gabinete, apareció Luis Carlos nombrado ministro de Educación. Luis Carlos tenía 26 años, no tenía siquiera título todavía, él estaba presentando sus últimas pruebas en su carrera de Derecho, los exámenes. Y entonces a él le tocó firmar su propio cartón como ministro de Educación. Y así empezó la carrera política de Luis Carlos. Él en ese momento renunció a su carrera periodística, que tenía mucho por venir en el Tiempo, y como reportero y como periodista, y tomó el camino de la política. Nosotros nos conocimos. Pero entonces, ministro de un presidente conservador de Frente Nacional que se había robado las elecciones. Sí, pero que por supuesto había sido legitimado pues por toda la parafernalia institucional, es decir, y nadie reconocía en ese momento que había habido un robo. Esto, digamos, que fue decantándose con los años y con las décadas y con la historia. En ese momento hubo un alboroto tremendo, por supuesto, las masas anapistas salieron a las calles, pero todo eso se aplacó, entre otras cosas, porque el general Rojas Pinilla, de muy buena voluntad, se quiso sentar en la residencia del nuncio apostólico con Carlos Lleras, que era el presidente de la República y que era, pues, por supuesto, el responsable del proceso electoral. Se sentaron y, digamos, que en un trance muy interesante de la historia contemporánea o de esa época, digamos que el general se allanó a que no hubiera en Colombia un incendio de violencia más y digamos, aceptó el resultado, pero esa es otra historia. Y para concluir un poco ese lugar tuyo tan interesante en la historia de Colombia, vos que estabas haciendo en paralelo mientras Luis Carlos estaba de ministro. Entonces yo terminé mi carrera en el 68, diciembre, aquí en la Universidad de Antioquia, como economista, y me fui a mi tierra, a Pereira, en diciembre, y el 2 de enero estaba ya trabajando en la oficina de planeación de Pereira. Un compañero que había terminado en la Facultad de Minas, ingeniero civil, Gustavo Orozco, era el director de planeación, y entonces yo entré a una administración liberal desde el 2 de enero, pocos días después de haberme graduado, y
y a los pocos meses fui nombrado director de planeación, después de valorización y después alcalde. Yo fui alcalde en el 74, es decir, yo tenía 28 años cuando fui nombrado alcalde de Pereira. Sí, y Rodrigo Lara, a su vez, era alcalde de Neiva. ¿Dónde nos encontramos? Nos encontramos por la convocatoria política de un expresidente liberal al que admirábamos mucho, que era el expresidente Carlos Lleras Restrepo, que llamó a un proceso, a una disidencia liberal, a una protesta liberal, a una inconformidad liberal organizada por él, dirigida por él, con su propia militancia, él en cabeza de esto, que lo llamó la democratización liberal, diciendo: este partido se anquilosó, este es un partido clientelista, este es un partido anticuado, este es un partido que ya no es capaz de pensar sobre las realidades de estos tiempos, aquí hay que modernizar esto, hay que refrescarlo con gente joven y hay que darle una organización científica, con unas bases técnicas, con un pensamiento que sea una respuesta a los problemas sociales en el contexto pues, de aquellos tiempos. Una cosa muy interesante, ¿no? Sí. Porque fue un liderazgo renovador, por supuesto, desde la autoridad de una persona que había tenido el mayor poder en Colombia a partir de la década de los 40 hasta ese momento, seguramente que fue el hombre más poderoso de este país, después de la muerte de Gaitán. Bueno, él fue el que recibió la dirección del Partido Liberal el 9 de abril cuando asesinaron a Gaitán. Claro. Una historia así como la de Galán. Sí. Estamos llenos de magnicidios. De magnicidios. Entonces Carlos Lleras fue además un presidente muy poderoso. Era el primo de él, que era Alberto Lleras, era también uno muy poderoso, pero Carlos Lleras tenía la peculiaridad de que era un estadista. Él sabía de economía, sabía de las cosas del Estado. Digamos que Alberto era más un filósofo democrático y un gran líder. Pero digamos ya en los asuntos del Estado no era, en cambio era las dos cosas. Bueno, eso me da pie, Iván, para que empecemos a hablar de partidos. ¿Cómo están los partidos hoy en Colombia? Sí. Termino muy rápidamente la crónica diciéndote, esa aventura con el doctor Carlos Lleras duró del 75 al 78 más o menos. El 78 él se retiró derrotado en lo que fue la primera consulta popular para escoger candidato presidencial. Nosotros íbamos con nuestro movimiento Democratización Liberal con él, y por el otro lado estaba lo que se llamaba el oficialismo liberal encabezado por Turbay como candidato y Alfonso López desde la presidencia. Y ellos en llave contra nosotros. Toda la maquinaria del gobierno y toda la maquinaria del partido. Unos pragmáticos, unos liberales más maquiavélicos. Claro, y con la maquinaria. Y por el otro lado, Carlos Lleras con nosotros, unos jóvenes, en la disidencia, y nos aplastaron en esa consulta. Turbay quedó de candidato único y entonces el doctor Lleras se retiró y se retiró de la política. Y ahí fue cuando decidimos fundar el nuevo liberalismo. Seguimos, porque ahí estábamos ya juntos, Lara, Galán y yo. Qué maravilla. Y decidimos entonces seguir con esa misma causa, esa misma visión, esos mismos valores éticos, políticos, en fin, pero ya por cuenta nuestra, y fundamos el nuevo liberalismo en el 79. ¿Podemos hablar un poquito del nuevo liberalismo? Sí, claro que sí. ¿En qué van? ¿Para dónde van sus hermanos? Pues hombre, no sé en qué estarán, pero yo pude verificar que lo que estos jóvenes tienen en la mente pues no tiene nada que ver con lo que fue el nuevo liberalismo original, con lo que fue nuestra historia. Ellos no tienen interés en eso, ni se sintonizan con eso, ni piensan que eso es importante. Lo que les interesa
lo que les interesa es, digamos, aprovecharse del nombre, la figura pues, de Galán y el prestigio, digamos, del cartel, sí. Se dice, del aviso. Pero no, ya desde el punto de vista profundo, ideológico, y esto no tiene nada que ver ni les interesa. Ellos lo que quieren es un partido de familia, un partido personal, de bolsillo, para ellos hacer política. Digamos que les entregaron un juguete para que pues tengan. Y yo no entiendo la figura jurídica de heredar un partido por apellido. No, eso es una cosa absurda. Yo no sé la Corte Constitucional a qué hora se le ocurrió escriturarle un partido a una familia. Exactamente. Eso fue lo que hizo, se lo tituló, se lo escrituró en una sentencia. Y además uno se pone a revisar la edad que ellos tenían cuando murió Galán, cuando fue masacrado. Yo no sabía qué era eso. No trabajaron ahí, no hicieron parte del partido, obviamente. Este niño mayor vivía montando a caballo. En otro cuento. Tiene idea qué fue lo que pasó allá. ¿Cómo analizas vos, también un poquito corto, la trayectoria de Fajardo? Se ha vuelto un político profesional. Yo soy capaz de reconocerle a Fajardo que es honrado, que es inteligente, que es un buen administrador, pero hace parte también del modelo nuestro muy caudillista y muy personalista. Sí, tiene todo eso, digamos que es una expresión de ese tipo, de ese prototipo de líder que hace su camino a ver hasta dónde llega con sus condiciones, con sus capacidades, pero sin un interés de crear una doctrina o una organización que sea perdurable, que sea intemporal, impersonal. Es, digamos, una persona con muchas condiciones políticas puestas todas al servicio de su propia carrera. Pero es una persona muy interesante y ya ves, en este momento del país es la persona que puede realizar lo que queremos todos los colombianos, que es un cambio. Él es el que podría hacerlo y yo lo quiero decir de la siguiente manera. Aquí hay una opción de cambio. La gente está muy aburrida, muy cansada, pero no quiere un cambio que sea un salto al abismo. Yo por eso no creo en las posibilidades de triunfo de Petro. Yo creo que es más la gente que quiere un cambio, sí, pero un cambio que tenga cierta sindéresis y que sea predecible y que tenga un desarrollo y una evolución lógica, no azarosa o errática, como puede ser ya desde el ímpetu de una fuerza que viene de la insurgencia y de la rabia y de la pelea. Este es un hombre que puede darle al país la opción de un cambio tranquilo, pero seguro. La siguiente sociedad tiene que ser imaginada por artistas. Yo me quiero conectar otra vez a los temas locales porque me encanta el tema de ciudad, el tema de región, digamos por mi formación, por mi pasado. Me interesa mucho y me gusta mucho y me encanta, me gusta más que el nacional. Y quiero mucho a Medellín porque aquí me formé, yo tengo más de 50 años de vivir acá. Y entonces, ¿o seguís siendo habitante de Medellín? Sí, claro. Yo pues vivo en una finquita en Río Negro, pero digamos que aquí es donde ocurre mi vida y está pues mi familia y estamos aquí, pues es decir, pasamos el túnel y ya estamos aquí. Y entonces sí. Entonces yo sí quiero dedicarle mucho tiempo otra vez a mi ciudad, a Medellín, que la quiero mucho. Y por lo pronto estoy muy interesado en ayudar a impulsar esa revocatoria del alcalde. He dicho muy claramente que la ciudadanía tiene derecho a revisar y a evaluar el trabajo de sus alcaldes. Eso está contemplado en la Constitución, así
dejamos puesto ahí en los constituyentes en la idea de que los gobernantes locales son administradores de servicios públicos. Ahí no hay de por medio ideologías ni partidismos, no hay acueductos o alcantarillados liberales o conservadores o comunistas o neoliberales. No, un alcalde es una persona que tiene que mantener hacia la ciudad y que tiene que haber seguridad, y tiene que haber transporte público, y vías, y tiene que haber agua, y tiene que haber luz, y tiene que haber parques, en fin, es un administrador del bienestar de la gente, de los vecinos. Es un tema vecinal, es un tema cívico, y que en ese camino pues tenemos, en el marco de esa Constitución que entendió eso así, el derecho a estar mirando porque la institucionalidad local es muy frágil, y cuando se desbaratan las instituciones locales, pues de pronto dejar de tener agua, de pronto dejar de tener luz, y entonces eso es un daño enorme al bienestar de la comunidad y al confort y a la calidad de vida de las personas. ¿Por qué votar por vos al Senado? ¿No te gusta plantearlo así? Pues hombre, a ver, ¿por qué votar por mí al Senado? No, claro, pues uno tiene que te explicar por qué. Yo diría esto, Lucas, yo le aporto una experiencia, yo tengo muchos años, más de 50 años de vida pública, y eso es importante en la construcción de las políticas públicas. Personas que tengan referentes históricos, que tengan experiencia y que además no lleguen a aprender de todas las cosas, sino que lleguen a crear desde la realidad y no a chambonear pues mucho, porque todos chamboneamos, pero hay, pues, digamos, la experiencia le ayuda a uno a cometer menos fallas en ese sentido. Digamos, aportar la experiencia, el conocimiento del país, el conocimiento de lo público, pero además una convicción muy profunda de que esto tiene que cambiar, y tengo muy claro qué es lo que tenemos que cambiar y cómo lo tenemos que cambiar, y yo sé que puedo ayudar a eso, sin que yo sé que un senador no es determinante en esto, es uno entre 100 y es uno entre 270 congresistas, pero es que ese es un conjunto, ese es un colectivo en donde la opinión y donde el entusiasmo de cada uno aporta a que las cosas salgan bien. Y me encanta el mundo parlamentario, el mundo del debate. Yo fui concejal de Medellín, fui senador con Galar y después constituyente, y en esos escenarios me complació mucho construir. Nosotros construimos mucho en esas experiencias que tuvimos, en esas 3 experiencias. Construimos consensos, construimos nuevos horizontes, nuevas soluciones a los problemas, nuevos valores éticos a la administración pública, ayudamos a enriquecer las políticas públicas. Digamos que soy un buen tipo. Muchas gracias por estar hasta el hueso. En algunos temas nos quedamos en la piel, pero yo creo que nosotros por lo menos alcanzamos a tocar el huesito. No creas, estuvimos hasta el hueso. Si vas a oír esto después con calma, vas a ver que llegamos hasta el hueso. Es un privilegio, Lucas, tener tanta historia al frente. Para mí es un honor, muy amable. Muchas gracias, señor. Escucha un nuevo episodio de Hasta el Hueso, todos los jueves en Spotify. Bueno, y Iván Marulanda, me pareció importante de esta entrevista, que dice que él estuvo más alejado de Medellín de lo que quisiera, que se quiere volver a reconectar con Medellín, pero que entiende que lo que está pasando es muy grave a nivel de corrupción, de crisis institucional, ¿no? Crea una posición muy clara de crítica, digamos, de oposición a esta alcaldía. En todo caso, pues yo sí quiero resaltar ahí un cuestionamiento y un debate, y es por qué nos sigue pareciendo normal que la gente esté en partidos que son colchas de retazo. Imagínate, pues, yo creo que todo el mundo sabe, pues, y yo aquí hago un poquito de
de periodismo de opinión. Entonces el Centro Democrático en el Consejo de Medellín está la mitad con Daniel Quintero y la mitad en contra. Y eso se llama cuotas. Y eso se llama clientela. No por decir que los que están en contra son santas palomitas. No. De pronto no. Una que otra. Sí, pues yo no sé. Es muy raro. Muy raro estar como en el partido equivocado. Pero mira que Partido Verde, pues, una cosa como un poco progresista, filosóficamente liberal, y terminan habiendo unos tipos ahí tan malucos, hermano, y apoyando a Daniel Quintero. Y a nivel de Congreso se ve como esa división, como la mitad de, no sé, la Cámara del Verde apoyando a Daniel Quintero, y la mitad, y el Consejo igual, que creo que son dos, Daniel Duque y el otro, y entonces el otro está a favor de Quintero, y Daniel Duque ha sido una gran voz opositora. Entonces me parece como a una persona de la talla, de la capacidad de Iván, me sostengo como en esa crítica de no ser capaz de ayudar a ecualizar, a depurar, a tener líneas más claras y más éticas y más consecuentes dentro del partido, porque los partidos, y Iván mismo lo reconoce, se volvieron en fábricas y máquinas electoreras que lo único que les importa es ganar, y nosotros necesitamos partidos beckettianos que sepan perder. Que sepan construir como desde esa pérdida, y eso no lo hace malo, ¿cierto? No lo hace pésimo, sino que también se vuelven comprensivos en no ser los mejores, en que no todo vale, en que el fin no justifica los medios. Total. En que hay que esperar a la ciudadanía, y no se puede engañar a la ciudadanía o decir lo que quieren escuchar, sino mantenerse en una idea. Como dice Deleuze y Guattari, las minorías son reservas morales, son conciencias de la sociedad. Entonces ser un partido minoritario y aguantar históricamente como minoría es muy valioso, en una sociedad, en una democracia, porque son como... Es como también esa contracorriente del loco del parque. Bueno, Juan, pues se nos va acabando el tiempo de Hasta el Hueso. Vos también has sido muy paciente conmigo. Yo sí quería terminar recogiendo también una reflexión tuya de que lo de común es muy valioso, ¿sabes? A uno, sin querer queriendo, le llega a uno mucha propaganda de derecha de frente y de derecha disfrazada, que estigmatiza mucho todo lo que está pasando con comunes, que no les perdonan nada, ¿cierto? Tenemos una derecha muy poco generosa con la reconciliación, muy experta en odiar, y como este señor dio la cara, estuvo en un proceso de paz, estuvo en La Habana, me parece que es un tipo que no odia. Eso me dio la impresión en la entrevista, eso lo quiero resaltar mucho, y también que finalmente pues hay las disidencias, hay los que se equivocan, no sé qué, pero hay un bloque muy duro, muy significativo. Yo voy a esa sede de Prado Centro, hermano, lleno de mujeres, las mujeres unas tesas, lleno de mestizaje, lleno de jóvenes, y yo digo, hay un montón de gente que estuvo en las FARC, que no quieren además pasar más por eso. Sí, que cambiaron, claro, que fueron capaces de cambiar. Este señor a sus 70 y punta de años, hermano, cambió, pero estuvo en las FARC a los 16 años. Otra gente que, por ejemplo, se salió de ahí o se encontró con el proceso de paz, que no podían tomar las decisiones porque eso es muy jerárquico, claro, a sus 20 años, pero que de pronto Juanpis prácticamente nacieron en las FARC, porque sus papás eran de las FARC. Entonces uno no puede decir que esa persona de 20 años, un joven que hoy está ahí en comunes, cambió. No, yo no creo que el tema sea cambiar, sino que la vida le posibilitó salirse de ahí. En todo caso es maravilloso, y en todo caso yo creo que hay un bloque duro, también antioqueño, también medellinense, que es un ejemplo de apostarle a la reconciliación, de insistir, después de los homicidios, hermano, después de un gobierno como esto, que ha tenido negligencias, torpezas, yo no sé qué más, para permitir que asesinen a un montón de gente
desmovilizada, de comunes, de todo este proceso de reconciliación. Se paga el mismo odio, ¿cierto? ¿No? Y no han podido sanar como la memoria, como no han podido como que sanar como que ese cambio, y es muy raro que ellos puedan decir que son paz, que pueden, que le apoyan a todo ese proceso de cambio de paz, de que no pueden haber guerra, pero no se permiten que los otros también puedan pensar igual, solo por un significado. No, pero este gobierno y el Centro Democrático no dicen que son paz, dicen que son justicia o seguridad u otra cosa, pues ponen ese tema como de paz con legalidad. Pero por eso, ¿será que esa es la palabra que confunde a la mayoría? Que la paz romana, ¿será? Exacto, como una seguridad. Sí, puede ser una paz y lo convierten como en seguridad, en protección, una protección toda chimbo ahí. Bueno, Juanpi, ¿usted qué opina? ¿Llegamos hasta el hueso o no llegamos hasta el hueso? Yo creo que pasamos del hueso. Sí, en el tuétano ya. En el tuétano ya, en el calcio. Bueno, hay que llegar por lo menos hasta el hueso para romper algunas infecciones. Total. Gracias, hermano. Aquí termina Hasta el Hueso, en esta temporada de Debate Medellín. Armas ciudadanas. Por ahora, tiene más poder los que negocian la ciudad que los que la cuidamos. Para la calle algo quiero, algo que me llene.